teleférico Maripérez Ávila, que facilita la vinculación de la extensa área de la montaña cabecera de la ciudad a las actividades turísticas y recreativas. En el día de la inauguración hay pues justo entusiasmo. Portada la cinta tricolor, el señor presidente se dispone a efectuar el ascenso inaugural. Este moderno sistema permite el ascenso al Pico del Ávila en tiempo de 8 minutos. El primer tramo parte de Maripérez hasta la parte oeste de la cima avileña. Allí, en un área pública, hay edificios para hospedaje, servicios de bar y distracciones para los visitantes. El sistema cuenta con 14 cabinas para 28 personas cada una. Puede movilizar 800 personas por hora en ambos sentidos. Una gran atracción más para Caracas. El teleférico al litoral y el Hotel Humboldt son dos de las importantes obras puestas en servicio el presente año por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. La primera etapa de la obra Teleférico Caracas al Ávila fue inaugurada el año próximo antepasado. La segunda, realizada en 1956, prolongó la red teleférica del Ávila al litoral. El ciudadano presidente de la República recibe los honores que corresponden a su primera jerarquía, acompañado por los doctores Laureano Vallenilla Lanz y Oscar Rodríguez Grafirena, ministro de Relaciones Interiores y de Obras Públicas respectivamente, así como de personalidades de los poderes públicos, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad venezolana. Inaugura esta obra de notable importancia para el turismo capitalino y al mismo tiempo dota a la ciudad de una novedad técnica que aumenta su importancia, acercándola en tiempo prudencial al departamento Vargas. Los técnicos venezolanos han logrado domeñar al imponente Ávila y hacer prácticamente de la ciudad metropolitana y del departamento litoral una zona por su rápida intercomunicación. La capital de Venezuela se desarrolla con gran rapidez. Entre sus últimas realizaciones figura un funicular que arranca de Caracas y, elevándose sobre las pendientes del Monte Ávila, llega hasta una cima de 250 metros, que queda así convertida en lugar de atracción turística. La longitud del trayecto es de más de 8 kilómetros. La ciudad ofrece desde las alturas un panorama maravilloso. La obra ha sido trazada por técnicos alemanes. El funicular se compone de 14 vagones, cada uno de los cuales tiene capacidad para 28 personas. En el otro extremo se alza un gran hotel de 14 pisos, en cuya instalación se han aplicado todos los adelantos conocidos en esta clase de edificios, siendo uno de los más completos de Hispanoamérica. Para la inauguración de ambas obras, hace acto de presencia el presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, acompañado por técnicos y colaboradores. Cuenta este hotel con la primera pista de hielo existente en el país. De las obras últimamente ejecutadas en Caracas, esta es una de las que contribuyen en mayor grado a aumentar su atractivo. Podría ser un magnífico lugar de entretenimiento y recreación para propios y extraños, especialmente para Caracas, la ciudad más castigada del país, con esa carencia casi absoluta de lugares de paseo y esparcimiento para los millones de personas que en ella se apiñan. Creemos que el teleférico puede ser rentable. Visitantes abundarían, o tal vez pudiera ser privatizado, siguiendo la moda actual. Pudiéramos decir que la esencia de un teleférico son sus guayas atravesando el aire. Pero aquí las vemos caídas, clara señal de negligencia y descuido. Estas imágenes testifican la intención de acabar con esta obra y por ende con el país. Teleférico. Un sistema de transporte no tripulado aéreo, constituido por cabinas colgadas de una serie de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de estaciones. Cuando las cabinas van por tierra, se le denomina funicular a este tipo especial de ferrocarril utilizado para subir grandes pendientes. Existen 5 líneas de este formato en nuestro país, las cuales son de uso tanto para transporte urbano, como para fines turísticos. Uno de ellos y de los más frecuentados, es el famoso teleférico del Ávila.
El sistema de recorrido unidireccional Caracas-Ávila El Cojo, aunque desconocido para la mayoría, es una de las obras más importantes de la historia de los teleféricos en el mundo, ya sea por la longitud de su línea, capacidad de cabinas, tecnología empleada, dificultad de montaje informada para la época de construcción, entre otras cosas. Inaugurado la ruta original en 1956 y cerrado en 1988, y el nuevo sistema abierto del 2001 hasta la actualidad, todos esos años han sido marcados de mucha historia y sucesos que con el tiempo fueron conservados pero a la vez olvidados. Sin embargo, no todos han sido desechados, y existen aún hasta la fecha reliquias y detalles que reflejan lo que fue en su época, el teleférico más único y moderno del mundo. En este vídeo analizaremos toda la historia detrás de esta majestuosa obra de los 50s, algunos datos técnicos, construcción y operatividad, por qué cerró y la transición al teleférico actual que todos conocemos, y veremos si existe en vigencia un plan de expansión de este sistema en la actualidad. Prepárate y ponte cómodo, porque hoy te presento el teleférico del Ávila. Para entender la historia de este enigmático sistema, comenzamos con la mente detrás de la idea de este proyecto. Vladimir de Bertren, ingeniero y piloto nacido en Rusia y de origen francés, que luchó durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de la Fuerza Aérea Francesa, tenía también un gran gusto y fascinación por los sistemas de transporte por cable teleférico. El conde llegó a Caracas en 1952, seducido por las condiciones favorables que existían en Venezuela para convertir proyectos que podían parecer un sueño descabellado, en una realidad. Uno de esos sueños era construir una línea que pudiera transportar a los turistas desde la ciudad de Caracas hasta la cima del Pico Ávila, para posteriormente conectarlos hacia la costa por la cara norte de la montaña. Para cumplir esta idea, el conde de Bertren presentó formalmente el proyecto al gobierno venezolano. Esto hizo que el presidente de la época, Marcos Pérez Jiménez, subiera por primera vez a la cima del Ávila para evaluar la propuesta de Vladimir de Bertren, acompañado de sus ministros. El mismo quedaría maravillado con la impresionante vista que tenía de la ciudad frente a sus ojos, donde inmediatamente aprobaría el proyecto del teleférico. Además, también incluiría al proyecto un hotel en la cima, que fuera tan elegante y moderno como ningún otro hotel antes visto en Venezuela, el cual es el que conocemos hoy en día como Hotel Humboldt. El hotel deriva su nombre al naturalista alemán Alejandro von Humboldt, quien además de las múltiples expediciones a la geografía nacional, recorrió las montañas y dejó por escrito sus observaciones. La firma constructora Heckel debe su nombre a su fundador Ernst Ferdinand Heckel, que en 1905 crea la firma Gesellschaft für Förderanlagen Ernst Heckel MBH Saarbrücken. Inicialmente diseñaba sistemas de transporte por cable perfeccionando la industria minera, que en aquellos tiempos eran uno de los pilares de la economía alemana. El funicular, que en aquel tiempo fue expuesto a un intenso desarrollo, abriendo nuevas aplicaciones en el ámbito industrial, las cuales fueron desarrolladas y producidas desde años atrás por la misma familia Heckel desde principios del año 1800. Entre las invenciones de Heckel en el ámbito minero y utilizado en la actualidad, es de resaltar el sistema de transporte Skype, el cual permite transportar de manera eficaz grandes cantidades de minerales desde el subsuelo a la superficie. Ya antes de la guerra en 1918, Heckel expande su gama de productos hasta sistemas de transporte por cable para personas. De entre sus realizaciones se encuentra el bien notado primer teleférico al pan de azúcar, en Río de Janeiro. En los años 20 durante la Gran Recesión, Heckel entra en cooperación con los otros dos productores del sector, Bleichert y Polig, formando un cartel económico. De estos años surge el teleférico de Colle di Bolzano, Italia. Para hacer frente a la limitada capacidad de transporte del clásico teleférico va y viene, Heckel desarrolló una telecabina basada en el sistema 2S, empleando dos cables tractores. Para el proyecto en Venezuela, el sistema tendría 5 estaciones, las cuales serían Mari Pérez, Ávila, San José de Galipán, Loma de Caballo, y El Cojo. El diseño de las estaciones y el tramo estarían a cargo de los arquitectos Tomás José Sanabria y Alejandro Pietri, por mencionar algunos de los diseños como Mari Pérez, Ávila, El Cojo, etc.
Para las estaciones terminales del sistema en tierra, se idea una acústica de cubierta plegada proyectada por Alejandro Pietri, la cual es puesta a prueba estructural, calculada por los ingenieros Juan Otaola Paván y Oscar Benedetti en 1954. La construcción del modelo estructural se realizó a escala real en el terreno donde existían para aquel entonces, los depósitos del Ministerio de Obras Públicas ubicado en Catia. La estación de Ávila sería la única que contaría con espacios y zonas recreativas, mientras que el resto de paradas serían de paso. Las obras civiles de las estaciones serían construidas por las compañías venezolanas Precomprimidos Compañía Anónima, Técnica Constructora, y Eneca. Los sistemas teleféricos de los 3 tramos serían responsabilidad de la firma alemana Ernst Haeckel, a través de su representante Georg Jablonski, establecidos en la ciudad alemana de Saarbrücken. En la estación de Ávila partiría un subteleférico hasta la entrada del Hotel Humboldt, compuesto por una guaya de aproximadamente 700 metros y 2 torres funiculares. El mismo serviría para los huéspedes del hotel, con cabinas redondas que asocian su forma a una calabaza, las cuales serían ensambladas por la fábrica de carrocerías, dirigibles y globos aerostáticos Metalwerk Friedrichshafen GmbH. Dichas características lo harían resaltar del resto, siendo el teleférico de pasajeros más corto del mundo en su momento, el primer y único teleférico en ingresar directo al lobby de un hotel, primer sistema teleférico monocable de circulación continua, así como también el primero en poseer cabinas para 6 personas. Sería el único teleférico en poseer un cable estabilizador por vientos cruzados, y el primer teleférico de pinza desembragable por medio de rosca prensada. Dicho cable estabilizador estaba mucho menos tensado, pero era más pesado que el portante tractor, el cual corre bajo la cabina a través de rodillos, los cuales levantaban el cable de soporte a su paso. Anteriormente dicho cable inferior no estaba presente en este tramo, ya que sería agregado en meses posteriores producto de los constantes vientos que generaban el balanceo constante y extremo de las cabinas. Esto debido a que justamente en la cima del Pico Ávila, es el frente de las corrientes de aire que provienen del valle y del litoral, las cuales convergen entre sí, provocando constantes ráfagas donde los principales afectados son las cabinas del teleférico de huéspedes. El tramo Mari Pérez Macuto acumularía una longitud de 11 kilómetros, dividido en 2 tramos. Las cabinas en dicho trayecto serían más grandes con capacidad de 28 personas cada una. El ensamblaje de las mismas sería a cargo de la alemana de carrocerías y autobuses Casborer. A la par de eso, se construyó un teleférico alterno con capacidad para 1500 kilogramos por cabina de carga, lo que permitió transportar todo el material necesario para las obras. En el primer tramo en la cara sur de la montaña, estaba dotado de una única vía de recorrido que funcionaba tanto de ida como retorno. En el segundo tramo, tercero y cuarto, funcionaban como va y viene. Toda la línea estuvo flanqueada por teleféricos de servicio y carga para el transporte de materiales, excepto en el tramo Ávila-El Lirón. Tras un año de obras sin inconvenientes, el 29 de septiembre de 1955 es inaugurado el teleférico de Caracas, y puesto en operación comercial el 19 de abril de 1956. 8 meses después, el 29 de diciembre del mismo año, se inaugura el teleférico del Litoral, donde a su vez se hace la apertura del Hotel Humboldt con su respectivo teleférico. Ambas inauguraciones fueron encabezadas por Marcos Pérez Jiménez, y 2 años más tarde se haría la apertura del Parque Nacional El Ávila. El sistema instalado por la firma Ernst Haeckel de Saarbrücken sería capaz de trasladar a 800 personas por hora en cada sentido, siendo a la vez el teleférico más nuevo, moderno y seguro del mundo para su época. La instalación de los 4 tramos principales eran sistemas tricable invertidos respecto a las instalaciones actuales, con movimiento unidireccional intermitente. Básicamente la Haeckel propuso aquí la solución instalada en 1929 en la ciudad de Schauinsland, modernizada. Los cables portantes en las estaciones se enrollaban en el pilón central y mantenidos en tensión con contrapesos hacia los dispositivos sección a tramos. Exceptuando el segundo tramo Monte Ávila Galipán, donde los cables portantes están fijados a través de cabezales fundidos a 2 cables tensores con contrapeso, en un pozo de entre 15 a 20 metros cavados en el interior del pilón principal del lirón.
Los dos cable tractores en la estación motriz de Ávila y San José se impulsaban por una polea motriz doble, calada a un eje lento que descendía al plano del piso, donde estaba ubicado un gran reductor dotado de motores de corriente continua, accionados por un grupo convertidor K/CC Ward Leonard. La tensión del cable tractor se lograba a través de poleas dobles inclinadas, que la reenviaban a carros tensores en dirección lineal, unidos a contrapesos en fosa posicionados en el pilar de anclaje de la estación. Esta solución permitió reducir a la mitad el espacio requerido, aprovechando la notable longitud de las vigas de lanzamiento y desaceleración. Los dispositivos sección a tramos eran torres para la doble tensión de los cables portantes. De estos hubo 3 en el recorrido. El primero se ubicaba en la localidad del Papelón, del tramo Mari Pérez Ávila. En la actualidad solo queda a duras penas la base de la estructura, ya que fue demolida a finales de los 90. El segundo se ubica en la localidad del Aguilón, entre la estación de doble tensión El Cojo y la intermedia doble motriz de Loma de Caballo, del tramo Ávila Litoral. La estructura, muy alta, permitía un recorrido largo de los contrapesos del cable compartido hasta la tierra, en una configuración de cables tensores y poleas de desvío. El tercer y último dispositivo se ubica en la última cima antes del mar, en la localidad del Mulón, análogo en su forma constructiva al existente en el primer tramo en la localidad Papelón. Es quizás el lugar más inexplorado y alejado de cualquier camino de acceso. Las cabinas, fabricadas en aleación ligera y materiales plásticos, eran muy similares a aquellas de los teleféricos tradicionales va y ven, muy imponentes. Igualmente por la suspensión, compuesta de 2 tubulares curvados y dotados de escalera de mantenimiento. Hasta el carro era de dimensiones imponentes, con 4 ruedas inferiores para el cable portante, 4 mordazas automáticas y 2 rodillos superiores para el paso por la estación de retención. Microinterruptores especiales controlaban la ejecución del acoplamiento, comunicándolo a la estación a través de un sistema inductivo que permitía también el funcionamiento de los teléfonos, presentes en cada cabina. Cada cabina estaba provista de reflectores externos y de iluminación interna. En el primer tramo estaban presentes cabinas con una puerta central de hoja deslizante, conocidas como cabina VIP, y cabinas con 2 puertas a fuelle de accionamiento neumático, para el uso general. En el segundo tramo las puertas eran rototraslantes, como en los autobuses modernos de la época, además de estar presente el extintor contra incendios en cada cabina. Cada tramo tenía un juego de pinturas independientes de cabinas. En el tramo de Mari Pérez Ávila, la cromática era tanto roja como en verde. En el segundo tramo encontramos cabinas más coloridas, con modelos blancos y rayas rojas, verde, amarillo y azul, bien sea horizontal o vertical. La cabina VIP presidencial, color oro, era usada para transportar al presidente y otras personalidades relevantes. En su interior se nota la presencia de un panel eléctrico completo con voltímetro e interruptores para los servicios, probablemente la presencia de un refrigerador bar. La estación del Valle, mejor conocida como Mari Pérez, es la puerta del Monte Ávila y por lo tanto, está dotada de un amplio estacionamiento, y una plataforma para las colas y altavoces. Técnicamente encontramos el anclaje de los cables portantes en el gran pilón central, y el tensado de los cabletractores por contrapesos en fosa, ubicada justo detrás al soporte de estación. La estructura de la estación es muy particular, y reproduce a pleno la arquitectura de los años 60 y la época de oro de Caracas. Está realizada en concreto armado, acero, y cubre por completo los mecanismos, plataforma de embarque y almacén de cabinas. Hasta el pasillo peatonal de acceso es una cubierta de elementos arquitectónicos en cemento, para proteger a la eventual fila de pasajeros en espera. La estación de cima, mejor conocida como Ávila, estaba inserta en un complejo que alojaba también la planta motriz del segundo tramo, y el retorno del teleférico de Cresta hacia el Hotel Humboldt. Era por lo tanto de hecho, una intermedia en forma de T. Se encuentra a 2100 metros sobre el nivel del mar, sobre la cima de la cadena montañosa que separa a la capital venezolana de la costa. Son numerosas las postales históricas que reproducen esta estación, en su mayoría en el lado hacia Caracas. En cambio, poco se conoce de la estación del Pulse. Desde su inauguración, cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, la más alta del mundo en su tipo, así como bares y restaurantes al estilo años 50. Además de eso, la estación alojaba 2 grupos motrices lado a lado, con el mando maestro de toda la línea del teleférico de Caracas y el litoral, donde también estaba presente el motor de emergencia para el auxilio en línea.
La estación de Galipán, situada al pie del monte Ávila en el altiplano de Galipán, efectuaba el reenvío doble de los cabletractores, el tensado de los cables portantes del segundo tramo, y el anclaje de aquellos del tercer tramo. Fue realizada sobre todo para permitir una decisiva desviación de la línea hacia la izquierda. Esta era la única estación tensora, también para los cables portantes del segundo tramo que estaban anclados en la estación de Ávila, los cuales daban tensión a través de cables tensores en un contrapeso colocado en un pozo cavado en el interior de uno de los dos pilares de la estación. El acoplamiento entre cables tensores y cables portantes se realizaba mediante cabezales fundidos. La estación Loma de Caballo, quizá la más interesante, se encuentran las dos motrices acopladas para el tercer y el cuarto tramo, la sala de mando, el cuarto del grupo electrógeno y el almacén de vehículos. Se encuentra sobre una colina frente a un amplio valle que conduce al mar. En esta estación la línea efectúa una ligera desviación a la derecha, y los vehículos a través de un sistema de cambio hidráulico y un doble retorno, el cual puede pasar de un tramo al otro, o retornar dentro del mismo trayecto. La sala de mando está integrada al enorme pilón central, y a través de una escalera de caracol realizada en la albañilería, es posible descender a los locales técnicos subterráneos. Tales locales ocupan toda el área del piso de embarque y hospedan al motor eléctrico, todos los tableros Siemens de potencia y mando, dos grupos electrógenos diésel, compresores, almacén de recambios, y cuanto fuera necesario para el funcionamiento del sistema. Finalmente la estación del Cojo, en La Guaira. La estación reproduce exactamente toda la configuración de la primera estación Mari Pérez, con cobertura en cemento armado y acero. Mecánicamente respeta la estación Mari Pérez, con el anclaje fijo de los cableportantes y el tensado de los cabletractores. El sistema estaba en su gran auge, y era una de las principales arterias de movilidad entre La Guaira y Caracas. De igual forma el hotel y la concesión dueña de este. Nada podría salir mal, ¿verdad? 23 de enero de 1958. A más de 2 años de la inauguración del teleférico, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez sería derrocado. El dictador huiría al exilio en República Dominicana, a bordo de su avión de nombre La Vaca Sagrada, junto a su familia. Este hecho posteriormente llevaría a la disminución de la importancia e inversiones de las obras. Tras la caída del régimen, el Hotel Humboldt sería clausurado poco después. Esto debido a que la empresa que operaba el teleférico, no tendría el suficiente presupuesto para mantener 3 sistemas teleféricos incluyendo el Hotel Humboldt. Sumado también al complicado manejo de logística del hotel, los altos costos de operación con sus tarifas. Claro está que no estaban al alcance de la mayoría. Se optó por dar más prioridad al teleférico de Caracas, dando como resultado meses después el cierre del teleférico de La Cresta, que conectaba el Hotel Humboldt con la estación Ávila, debido a daños en el motor y falta de mantenimiento. El teleférico de La Cresta sería cerrado, donde en los años siguientes fue desmontado todo su sistema electromecánico junto a sus 7 cabinas, de las cuales 6 se desconocen su paradero. En 1961, cerraría todo el sistema en general. El problema consiste en que las personas en el poder le tendrían un profundo rencor a las cosas elaboradas por Pérez Jiménez en su mandato, y ese odio alcanzaría a transmitirse en los teleféricos, dando como resultado el desinterés y el poco mantenimiento al sistema. Luego de 7 años inactivo, motivado a la reducción del subsidio gubernamental para el mantenimiento y operaciones, abriría sus puertas nuevamente el teleférico Litoral Central en 1968, tras una serie de trabajos exhaustivos al medio. 9 años después, en la última semana de julio y la primera semana de agosto de 1977, aún exento de accidentes, la instalación ya presentaba muchos defectos de funcionamiento, debido al avanzado desgaste de los cabletractores. El Estado ordenó 2 cables que fueron enviados a Venezuela, pero algunos días antes de su sustitución, ocurre el incidente. La inestabilidad y falta de mantenimiento que había en el sistema, hizo que el domingo 7 de agosto de 1977, durante el desacople de una cabina en la estación de Mari Pérez, el cable se enredó en la polea de la estación, trancándose, posiblemente a causa de hilos rotos. Los pasajeros restantes que aún quedaban en el primer tramo, permanecieron varados a la deriva por más de 12 horas. Con el transcurso del día, fueron llevados a salvo mediante su descenso con los sacos presentes en cabina.
Al día siguiente, el gobernador decide cerrar los demás tramos de la línea, porque el teleférico hacia Caracas había llegado al fin de su vida técnica. El medio deja de funcionar exactamente el lunes 8 de agosto de 1977, cuando un cartel ordenado a publicar del gobernador Diego Arría indicaba, cerrado hasta nuevo aviso. Para ahorrar el costo de los nuevos cables ya ordenados en Austria, se decide adquirirlos en España, equivocando además la orden. Los nuevos cables al momento del montaje no eran compatibles con la instalación, por lo que fueron dejados en el puerto llegando al deterioro total, oxidándose y haciéndolos inutilizables. Este error después de 9 años, costaría el cierre definitivo de la línea. En 1984, el gobernador Carmelo Lauría intentó reabrir el teleférico del lado de Caracas, pero no alcanzó a mantener su promesa. Los cables producidos en 1980 en España, arriban a Venezuela en marzo del 81. El montaje se realiza en noviembre del mismo año, a marzo del 82. Los cables tenían una longitud total de 23.200 metros con un peso de 160 toneladas. La revisión general concluye en 1983. En 1984, se trabajó arduamente para recuperar las estaciones, la pista de patinaje y la caminería al Hotel Humboldt, que se habían deteriorado notablemente en el período de abandono. El 1 de febrero de 1985, a las 12 del mediodía, el gobernador Contreras Laguado, al lado del ministro de Fomento José Ángel Ciliberto, el presidente del Centro Simón Bolívar Arnaldo Morales, y el presidente de Corpoturismo César Higuera, reinauguran oficialmente el teleférico del Ávila. Se desconoce el por qué el presidente Jaime Lusinchi no participó en la gran fiesta. A partir de ese día, grandes expectativas y colas interminables marcaban a diario la avenida principal de Mari Pérez, a pesar del costo de la época que era de 30 bolívares para adultos, y 15 bolívares para niños hasta los 12 años. Sin embargo, la alegría no duraría mucho, debido a que solo 10 meses más tarde, nuevamente reaparece en el Ávila el cartel cerrado hasta nuevo aviso. El motivo sería una rotura de cables del tramo del litoral. Y es que la situación en el teleférico de Macuto era totalmente distinta a comparación del lado de la ciudad. Desde hacía meses se llevaban presentando múltiples cierres por falta de mantenimiento, y la poca prioridad que se le daba a este, al punto de limitarse a prestar servicio solo los fines de semana. El tramo ya no daba para más, ya que posteriormente los tramos y estaciones comenzarían a ser víctimas de canibalismo para el teleférico de Caracas. Esto debido a que al ser un sistema de los 50, con el paso del tiempo se volvió más difícil conseguir repuestos de la marca original, sobre todo cuando ésta se había ido a la quiebra años atrás, por lo que era más factible usar piezas y repuestos del sistema vecino, al ser prácticamente iguales. En enero de 1987, deja de operar el tramo Ávila Litoral en su totalidad. Las fechas para su restauración jamás fueron cumplidas. La instalación ya estaba obsoleta, y la revisión fue realizada muy someramente. Los trabajos para una renovación seria de vida técnica, habrían alcanzado los 8 millones de bolívares para aquel entonces. Tras un nuevo fracaso en 1988, reaparece por enésima vez el cartel cerrado hasta nuevo aviso en el primer tramo, lo cual signó el fin de este glorioso sistema, que no recibiría más nunca una gestión ni un mantenimiento adecuado. En 1998, el Estado venezolano autorizaría la privatización del sistema teleférico y del Hotel Humboldt. Para eso múltiples consorcios internacionales se presentaron para modernizar el teleférico de Caracas, en la cual ganó la austríaca Doppelmayr. Esta empresa presentó su proyecto de modernización, el cual implicaba el reemplazo del cableado completo, torres del tramo, cabinas, etc. Cabe mencionar que lastimosamente a la hora de desmontar todo el antiguo sistema electromecánico y quedando las viejas cabinas a la calle, estas fueron desvalijadas, ya que el consorcio que llevaba a cabo la modernización no se haría responsable de lo que le pasara a estas. Solo sobrevivieron 3, que son las que actualmente están de exhibición en la estación Mari Pérez. El plazo de 1994 a 1999, que tenía previsto la instalación de un casino, parecía prometer un cambio de planes. Así, en 1998, se completó el proceso para la aprobación de financiamiento y concesión al Grupo Inversora Turística Caracas que, a cambio de la realización de la telecabina monocable y de la restauración del hotel, habría recibido la administración por 30 años de la instalación, hotel, y nuevo casino, transformando al Pico Ávila en un parque recreativo y de diversión.
Fue así que en el 2000 vino a realizarse la telecabina monocable Doppelmayr, el cine 3D en lo que era la estación del teleférico de la Cresta, la pista de patinaje sobre hielo, siempre en el interior de la estación teleférico y otras estructuras para la diversión. Por desgracia, no se iniciaron los trabajos para la restauración del hotel y la realización del casino, que hubieran sostenido financieramente el relanzamiento. Así fue como en el año 2001, el teleférico abrió sus puertas nuevamente, y el parque adyacente sería rebautizado como Parque Ávila Mágica. La instalación actual fue construida en los espacios de la vieja estación, pero naturalmente ocupa mucho menos espacio que el tricable. El viejo gran pilar de retorno para las cabinas fue convertido a sala de mando, el cual se encuentra detrás del retorno del teleférico existente. La estación estándar UNIG Doppelmayr y hasta el almacenamiento están insertos en el volumen de la estación del anterior teleférico. En la cima, la operación ha sido más importante a causa de la sala de máquinas colocada bajo el piso de embarque. Para la demolición de los viejos soportes entramados, se operó de la siguiente manera. El cabezal de cada torre fue anclada mediante cables movidos por winches. Las patas hacia el monte fueron cortadas mediante cañas de oxiacetileno, mientras que los winches alaban toda la torre hasta hacerla caer hacia la montaña, para evitar una caída al precipicio. Las 23 nuevas torres utilizan una estructura tubular de acero cincado con 50 centímetros de diámetro, y tienen una altura media de 16 metros. La línea fue montada utilizando la vieja instalación como teleférico de servicio. Los viejos cables fueron utilizados también para tirar del nuevo cable portante tractor de 54 milímetros de diámetro. El nuevo teleférico es impulsado por dos motores eléctricos ABB de 440 kW en corriente continua, acoplados a un reductor epicicloide de la serie Doppelmayr-Lohmann. Un eje lento sale hasta la polea motriz de 4,8 metros de diámetro que mueve el cable hasta finalizar en la polea de reenvío posicionada en el valle, de 5,5 metros de diámetro. En el valle, la polea está montada sobre un carro tensor de accionamiento hidráulico. El accionamiento de recuperación está constituido por un grupo electrógeno diésel, y de un motor de recuperación diésel que a través de una bomba hidráulica acciona un motor piñón acoplable a una corona solidaria con la polea motriz. Las cabinas tienen una capacidad de 8 personas cada una, que en caso de emergencia se puedan comunicar con la estación motriz a través de un intercomunicador. La energía es recogida por un panel solar colocado en el techo de cada cabina. El sistema dispone un total de 87 cabinas, de las cuales, 74 son para el uso común de pasajeros, 10 cabinas VIP, 2 para transporte de materiales, y una cabina especial de ambulancia. En años recientes se implementó también un formato de nombre visión extrema, en el cual el piso de algunas cabinas pasó a ser de vidrio templado. La instalación puede transportar a 1920 personas por hora, a una velocidad de 6 metros sobre segundo. El tiempo de viaje es de 15 minutos exactos, y el intervalo de las cabinas es de 15 a 20 segundos, con una media de 50 cabinas en línea. Volviendo al caso Ávila Mágica, desde 1999, el gobierno de izquierda de Hugo Chávez inició una operación de sabotaje en la confrontación de este proyecto financiero, con la prohibición de vender bebidas alcohólicas y limitaciones en las concesiones. El hotel y el teleférico fueron declarados patrimonios históricos, poniendo largos procesos burocráticos a la reconstrucción de las instalaciones y a la restauración. La situación se precipitó posteriormente en el 2007, cuando con una ley se anula la concesión a la sociedad privada, sosteniendo que Ávila Mágica no había realizado todas las obras previstas en el contrato, cuando realmente tales obras eran obstaculizadas por la burocracia y el gobierno. El Estado venezolano tomó la decisión de dar fin a la concesión pública otorgada a la inversora turística Caracas, aduciendo el incumplimiento del contrato de la concesión, específicamente en lo relativo a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Es así como el medio pasa a manos del Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, siendo rebautizado en octubre del mismo año como Sistema Teleférico Guarairarepano. Nombre con el que se homenajea a los nativos indígenas, que nombraban así a la montaña. Acabamos de hablar de la modernización del teleférico Caracas-Ávila. Pero, ¿qué pasó con el teleférico del litoral? Desde su cierre en 1987, han transcurrido décadas donde el antiguo sistema ha quedado a la deriva.
Con el paso de los años, la falta de vigilancia en la zona de las antiguas estaciones, han hecho que los pobladores aledaños se aprovechen del descuido para saquear la infraestructura, siendo así que las estaciones y cabinas poco a poco fueran saqueadas y desvalijadas, hasta dejar todo prácticamente esquelético. El frío y tenebroso ambiente que había nacido en la estructura abandonada con el pasar del tiempo, haría que surgieran diversos relatos y leyendas urbanas inventadas por locales. Durante los años 90 y parte de la década de los 2000 y 2010, numerosos vándalos ingresaban a las estaciones abandonadas, al no haber seguridad. Además de saquear la infraestructura, también se ponían a jurungar y jugar con cualquier cosa, incluyendo las cabinas. Más de uno tenía la idea de empujar las cabinas para que bajasen solas hacia Makuto. La cosa aquí, es que básicamente al momento de empujarlas, las mismas se soltaban de la guaya en pleno descenso, cayendo múltiples carros al vacío. Sin embargo, hubo días y noches en la que se escucharon rugidos y chillidos fuertes, al punto que hacían despertar a los pueblerinos sobresaltados del hecho. Esos ruidos eran producto de una cabina que recorrió aproximadamente 2 kilómetros hasta descarrilar y quedarse clavada en las guayas cerca a la estación Loma de Caballo. El cómo llegó allí fue a raíz de lo que mencionamos hace un momento, aunque sigue siendo un misterio el cómo no se descolgó en todo el trayecto. Entre la estación de Galipán y la estación de San José, existe un desnivel de 567 metros, y el vehículo desacoplado había superado a velocidad vertiginosa 5 torres de soporte de línea, incluido el sección a tramos del sector Aguilón, descarrilando sin caerse, y parando su marcha en el recorrido de 700 metros antes de la torre 7. En el ámbito local se ganó el apodo del teleférico fantasma, al permanecer congelado en la misma posición por años, siendo un escenario particular de distinta índole a la perspectiva de cualquier senderista. Esto hasta que en el 2015, fue picado el cableado en su totalidad, por lo que se desconoce el paradero de dicha cabina. Otro de los acontecimientos más resaltantes ocurridos en este tramo producto del abandono, se dio en el tramo entre el Lirón y Loma de Caballo. Uno de los 2 cables portantes que se almacenaba en los cabezales fundidos de la estación, cedió en los últimos meses del 2009, separándose de la red cerca de la zapatilla de desviación entre la zapata de la estación y la línea. El cable portante partió hacia la línea, parando en el bosque bajo la primera parte, mientras que los cabezales fundidos y los cables tensores siguieron al contrapeso, precipitándose a la fosa. Testigos manifestaron que el estruendo fue notable y estruendoso, el cual fue sentido en los alrededores de la estación y la zona de Galipán. Estos hechos y el estado actual de la infraestructura, son solo muestra del deterioro y el desinterés de las autoridades en preservar las instalaciones. Sencillamente estos sistemas ya no tienen posibilidad de recuperación en la actualidad, y con cada día que pasa, son días en que la estructura sigue deteriorándose y carcomiéndose por el salitre. La primera vez que se mencionó de recuperar el tramo Ávila-Makuto, fue el 22 de abril del 2008, cuando se anunció la recuperación de la red de teleféricos del estado, donde entre ellos se incluiría el olvidado tramo entre Ávila y La Guaira. En sus inicios, se dio la aprobación de un crédito adicional por 107 millones de bolívares para ejecutar las obras de recuperación del tramo del litoral, que eran unos 50 millones de dólares según la tasa oficial de ese año, para rehabilitar el recorrido en 18 meses. Sin embargo, lo único resaltante en ese entonces fue el contrato donde se hacía la petición de suministro de los equipos y sistemas electromecánicos, ejecución de obras civiles y sistemas complementarios requeridos para la instalación del sistema teleférico Guarairarepano-Makuto, así como la instalación de los equipos mecánicos y eléctricos, requisitos para este sistema, con una longitud de 7,5 kilómetros, dividida en 2 tramos. Específicamente, Doppelmayr se le encargaría todo lo relacionado a el sistema electromecánico y eléctrico para el teleférico, mientras que de las obras civiles serían encargadas la constructora Norberto Odebrecht. Desde allí, no hubo más anuncios relacionados, hasta 2 años después. Con otro ministro ocupando la silla del despacho de turismo, en 2010 se anunció la asignación de casi 52 millones de dólares para la ejecución en el primer año de las obras del tramo litoral. En conjunto con el teleférico de Mérida, se ejecutaría y tendría un plazo de construcción del 2010, para ser culminado en 2012. Pero llegado a ese año, del teleférico a la playa no había rastro alguno. El proyecto se había suspendido a finales de 2011 sin motivo aparente. 2 años más tarde, nuevamente se hace el anuncio de inicio de obras para el nuevo sistema, que darían inicio en enero del 2014.
A partir de aquí comenzaría la verdadera controversia. En dicho anuncio se dio a conocer un nuevo recorrido, que iría en un trazado distinto al del trayecto original. Se pasó del proyecto original de recuperación de 8 torres, 2 estaciones principales y 2 de desvío, a la construcción de 39 torres y 4 nuevas estaciones, las cuales serían Ávila, La Hacienda, San José de Galipán, y El Cojo. A la par de eso, se exhibieron los primeros renders de las estaciones una vez terminadas, cada una teniendo un diseño particular e independiente. Las estaciones de La Hacienda y la nueva San José, serían para un uso más destinado al senderismo, promovidas por el Ministerio de Turismo para impulsar las visitas al Parque Nacional que las rodea. Finalmente, el formato a usar en esta línea sería el de telecabina monocable, igual al tramo de Caracas. Como es de esperarse, esto no sería bien recibido por los sectores de Galipán, lo que desencadenaría protestas de sus habitantes, quienes denunciaron presuntas afectaciones por las obras y daño ecológico, solicitando que las obras se retomaran en la antigua ruta para no afectar nuevos lugares. Se argumentó parcamente que el cambio de trazado se debió a que algunas de las torres originales quedaron afectadas tras el deslave ocurrido en Vargas y sectores de la vertiente norte del Ávila como Galipán, en diciembre de 1999, lo cual sería desmentido tiempo después por ex empleados de Inverturca, quienes aseguraron que la empresa, antes de ser removida la concesión del teleférico de Caracas, en su interés por recuperar el tramo litoral, realizó estudios de suelo, levantamiento topográfico y mediciones, en las que se descartaron daños estructurales a las bases de las antiguas torres. Lo cierto es que en 2014 se dio el inicio de obras, a cargo de la empresa Inversiones Alfamac Compañía Anónima, para las obras civiles. Se inició primero con el desmontaje y cortes del viejo sistema de cableado instalado por Jekyll medio siglo atrás, demolición de algunas estructuras antiguas, y posterior instalación de torres funiculares a lo largo del tramo. El levantamiento de las estaciones de igual forma se hizo a un proceso lento. Paralelo a esto, se procedió al desmontaje de la antigua guaya del teleférico de carga del tramo Maripérez Ávila, El Aguilucho, para la construcción de un nuevo teleférico de carga sobre el mismo trayecto, con el fin de facilitar el traslado de los materiales para la obra del litoral. Lo cierto es que con este proyecto, había más polémica que avances. El trazado violaba el plan de ordenamiento y reglamentos de uso del Parque Nacional El Ávila. Las denuncias a todo tipo de irregularidades eran constantes. Todas tenían en común el impacto ambiental causado por la construcción de la nueva ruta del teleférico, y las estrategias utilizadas por Bentel y Alfamac, que violaban la normativa ambiental vigente, así como también las denuncias a los cortes de cultivos en plena producción, y devastación de huertos debido a la construcción de vías para la edificación de los pilares de las torres. La empresa a cargo de la obra civil, era señalada por diversas denuncias de iniciar la construcción del teleférico, sin contar con el estudio de impacto ambiental y sociocultural, un procedimiento técnico-administrativo que identifica, evalúa y describe los impactos que producirá un proyecto, con el fin que pueda determinarse si es viable, susceptible de ser modificado o rechazado. Ante la presión de las inspecciones de la Contraloría y de los pobladores, Alfamac decidió contratar en plena ejecución de la obra, los servicios de Arborea Consultores Ambientales Compañía Anónima. Sin embargo, técnicos que participaron en el estudio aseguran que el trabajo realizado no se tomó en cuenta, esta y ninguna de las recomendaciones plasmadas en los documentos. En 2015, ante la posición de rechazo expresada por buena parte de los habitantes, comenzó un toque de intimidación. Los pobladores relatan que desde el primer día la relación con el personal de la obra inició mal. No hubo explicaciones sobre el cambio de trazado, solo la ubicación de bases y torres en parcelas de tales, y al tratarse de un proyecto de interés nacional había que colaborar. En abril de 2015, un incendio ocurrido durante el desmontaje de las antiguas guayas del tricable en una de las torres del trazado original en la ladera norte, tensó aún más las relaciones. Testigos del hecho señalaban a las empresas Alfamac y Doppelmayr como responsables. La torre donde se produjo el incendio, se ubica en un área de difícil acceso y muy poco visitada por senderistas. El incendio duró varios días subiendo por la parte alta del área, debido a la acción provocada por los vientos. Quienes se resistían a ceder sus terrenos al avance de la obra, eran amenazados con posibles acciones legales, a través de amenazas con expropiación de terrenos, incluso con la posible instalación de un campamento de la entonces Fuerzas de Acciones Especiales.
Por otro lado, Bentel y las compañías a cargo de la construcción, argumentaban que los retrasos, los cuales ya eran palpables a la vista de todos, eran producto del proceso de expropiación de áreas para la instalación de las torres que tendría el tramo. En los años siguientes las obras no harían más que atrasarse, con múltiples reinicios y suspensiones. Irónicamente, la expropiación forzada a parcelas de los sectores de Galipán se hizo para agilizar la construcción del recorrido. Sin embargo, para 2018, las obras no pasaban del 50%, sumado a la crisis económica que estaba presente en el país para aquel entonces. Los relanzamientos del tramo litoral ya de por sí mostraban dos constantes con una misma conclusión. Se desembolsaba presupuesto, pasaba el tiempo, se hacía poco, o nada. Con múltiples fechas de culminación, viniendo del 2012, 2016, luego 2018, después 2020. El anuncio actualmente vigente, es la culminación total del sistema con horizonte en 2025. Pero al ritmo que se trabaja, lo hacen algo improbable, al menos no en este trimestre. Siquiera se han levantado todas las torres del trayecto, las cuales abarcan casi 50. Y del sistema electromecánico con la guaya y el sistema de cableado ni hablamos. Desde el 2018 no se tienen noticias al respecto. De las estaciones que presentó más avance fue el Cojo en Macuto, donde se hizo toda la estructura de retorno y apartadero de cabinas, restando únicamente los andenes, sin afectar la concha acústica con la que se levantó la estación original. Loma de Caballo y la Hacienda, ambas llegaron a la par de avance, y desde entonces sus obras han ido a paso lento. La que menos movimiento tuvo hasta tiempos recientes fue Ávila 3, y por diversas razones que aún por ellas, no justifican el que ésta haya sido congelada en el tiempo. Tras el cambio de trazado, surge el problema de adaptar la estación al nuevo recorrido, el cual ahora apunta hacia el noroeste, y la estación original como sabemos apunta fijamente hacia el norte, con dirección al Lirón. Esto se puede corroborar si observamos los renders donde la salida tiene un rumbo distinto en dirección a la Hacienda, estación reemplazante del Lirón en el nuevo trayecto. El punto aquí es que aparte de ser la estación menos trabajada, también la hacen la más compleja de toda la obra. Porque se trata de modificar la estructura y girarla a un ángulo de 45 grados a la izquierda, y a la vez anexarse con la estación original. Aún reposa dentro de la estructura hasta la fecha, el viejo pilón central de retorno del Cricable. En 2018, las obras nuevamente se detuvieron por temas externos y presupuesto. Desde entonces ha estado detenida por 6 años, siendo el plazo más largo hasta ahora, donde no hubo ningún indicio de avance en la construcción. Eso hasta que a finales del 2024, nuevamente se anunció la culminación de esta línea. Al poco tiempo se retomaron varios frentes de trabajo, así como inspección de la estructura para evaluar su estado actual. Por ahora, parece que esta vez la obra se tomará en serio, aunque como ya era de suponerse, se avanza a ritmo lento debido al limitado personal de obras. Del área más destacable fue la remoción del suelo al pie de la entrada de la estación Ávila 3, donde se construyó provisionalmente un paso peatonal. En dicha área se han levantado 2 de las columnas de salida en concreto armado, que se supone corresponden al sistema de retorno y torres, que posicionarán el inicio del trayecto hacia la estación La Hacienda. Como dije hace unos instantes, se anunció su inauguración a finales del 2025. Hasta ahora, viéndolo de un punto realista, la magnitud de construcción de esta obra, sumado a todos los elementos en la construcción que hacen falta para su finalización, es evidente que el tiempo de los trabajos va más allá del que se anunció en los medios, sumado al lento avance y pocas actualizaciones que hay respecto al sistema y sus estaciones. Por ahora, queda a esperar a ver qué ocurrirá con el futuro de esta obra, en los próximos 3 años como mínimo. En días recientes se dio a conocer mediante la cuenta oficial de Bentel en Instagram, los avances actuales de la obra, en una inspección realizada por una comisión del Ministerio de Turismo. En el caso de Ávila 3, permanece como mencionamos hace unos momentos, aparte de la incorporación de pasillos internos. En la Hacienda, se inicia el montaje de la estructura para cubrir las paredes que llevarán el acabado de decorado de la estación. En la estación San José, encontramos un avance considerable, donde ya se ha hecho el acabado de decoración en algunas paredes, además de la incorporación del baño público, así como el sistema de electrificación de la parada, aparte de pasillos para el personal de la misma. Y por último la estación en Macuto, pues digamos que ya está casi lista, y son mínimos los detalles a finiquitar para su conclusión. Lo único que destaca es que se le cambió el nombre, siendo renombrada, y escuchen bien, a Huayca Macuto.
Hasta entonces, seguiremos pendientes a cualquier actualización respecto a este medio, y el que será de él en el futuro. ¿Logrará concluirse lo que hace más de 10 años debió estar operativo? Y es así como llegamos a nuestros días, donde el teleférico de Caracas se mantiene funcionando con normalidad cada día, donde por temas económicos que ya todos conocemos, su afluencia ha disminuido a comparación de años anteriores. Sus tarifas vigentes a la fecha de este video son las que se muestran en pantalla. Entre mayo y junio del 2022, el sistema permaneció cerrado por más de 8 meses por trabajos de reemplazo en el cable tractor, donde fue removido el cable original instalado por Doppelmayr en 2001, al ya cumplir su vida útil, siendo reemplazado por uno nuevo proveniente desde China, con una garantía de más de 20 años de durabilidad. La instalación concluyó con éxito en enero del 2023, siendo reabierto en febrero de ese año. El Hotel Humboldt se encuentra operativo, gracias a una restauración exhaustiva hecha en años anteriores, reabriendo públicamente sus puertas en diciembre de 2020 a cargo de una empresa privada, la cual justamente tiene por nombre, Hotel Humboldt 1956 Compañía Anónima. Actualmente se pueden hacer visitas guiadas, así como reservaciones en el restaurante del lobby del hotel, las cuales están a precios variados pero a la vez accesibles, además de actividades y eventos especiales que se llevan a cabo regularmente en sus instalaciones. Como ya se sabe, se desconoce qué será del futuro de la obra del teleférico del litoral, Ávila El Cojo. Del antiguo sistema, solo quedan en pie las antiguas paradas desvalijadas, varias cabinas y las torres del tramo. En conclusión, el teleférico del Ávila es más que un transporte. Es un espejo de Caracas, epopeya técnica, de lujo, abandono, esperanza, y deudas pendientes. Después de medio siglo de historias y secretos revelados, las torres, cables y cabinas de este sistema, siguen conectando gente, memoria, y paisaje. A la par, la obra inconclusa del litoral, nos recuerda que los sueños públicos requieren custodios firmes. Que quienes suben hoy busquen en la niebla no solo descanso, sino también la voluntad colectiva para reconstruir lo que se empezó. Porque conservar el teleférico, es elegir la ciudad que queremos heredar. El teleférico y Hotel Humboldt, representan la grandeza y talento de los venezolanos. Los que lograron la hazaña de construir joyas de la arquitectura que se veían imposibles. Asimismo, para otros será el símbolo de la desigualdad, que cada vez es más notable entre las clases sociales de nuestro país. El teleférico del Ávila representa más que un símbolo. Es una obra que une ciudad, memoria y paisaje, testigo de grandeza, abandono, y de las contradicciones de una nación. Mientras en Caracas sus cables atravesaron nieblas y secretos, en los Andes una ambición paralela nacía con la intención de alcanzar la cumbre de sus cerros. Las tareas realizadas en el Ávila fueron monumentales. En Mérida, estas se multiplicaron. Montañas, alturas extremas, y un clima que obligaba a diseñar contra la gravedad y el tiempo. El sistema original del Ávila cerró entre desgaste, falta de mantenimiento y cambios políticos. El teleférico andino, en cambio, logró renacer y culminar su reconstrucción en 2016, tras décadas de promesas y retos técnicos. Lo que vimos aquí sobre torres, Hotel Humboldt, y cables que conectan historias es apenas un prólogo. En Mérida, hubo decisiones de ingeniería, conflictos entre lo antiguo y lo nuevo, reutilización de cimientos y piezas, y sobre todo, una batalla constante contra la naturaleza y la política. Iremos desde los orígenes hasta las cumbres del Pico Espejo, desde las manos que soñaron la línea hasta las que la levantaron, desde las ruinas del pasado, hasta la cabina que hoy toca las nubes. ¿Qué pasó realmente entre los planos y la cima del Pico Espejo? ¿Quiénes pagaron el costo de esta ambición? ¿Qué se salvó del sistema antiguo y qué se perdió para siempre? Y sobre todo, ¿qué legado siembra este medio en otros teleféricos en el mundo?